Para hacer la conexión, pues vamos a poder conectar al gateway, nos podemos conectar de manera remota, nos podemos conectar de cualquier, o sea, a través del protocolo SSH o VNC. Para la parte visual, pues vamos a hacerlo en VNC, pero recordar que en la guía que se va a adjuntar a la presentación de esta, adjunto a esta presentación, va a estar la conexión cómo se hace. Paso a paso detallada. Vemos que el enfoque no es enfocarnos en la conexión remota, sino que pues es una aplicación importante, es una aplicación interesante, ya que cualquier persona, si tiene un código el cual se va a generar a través de otra aplicación remote, que se llama Remote IT, la persona puede ingresar con las credenciales correspondientes y poder hacer cambios o poder programar si requiere nuestro gateway y poder modificar variables internas si él desea. En este caso nosotros vamos a proceder a hacer la conexión local con nuestra IP normal, digitamos clave y contraseña, no lo muestro por seguridad, y ya estamos conectados, como lo vemos acá, en nuestro entorno, nuestro desktop de nuestra Raspberry. Para nosotros iniciar Node-RED, tenemos ya nuestro terminal, pero vamos a mostrar aquí brevemente lo que tenemos almacenado en nuestro Docker local en la Raspberry. Nosotros descargamos imágenes respectivas para la parte de InfluxDB, que es nuestra base de datos, para la parte de Grafana, que es nuestro gestor de los datos, como se mostró, para poder ver los datos, manipularlos, exportarlos, generar estadísticas y demás. Y también se puede descargar, evidentemente, otro tipo de imágenes. Solo tenemos que entrar al Docker Hub y poder ver qué imagen es compatible con el sistema operativo de Linux y poder hacer pues el respectivo descargue de los mismos. Para este ejercicio nosotros solamente tuvimos en Docker PS con este comando. Lo que estamos viendo es simplemente los Docker que tenemos nosotros. Las imágenes, perdón. La imagen de Grafana, que es nuestro gestor, y nuestra InfluxDB en su versión 1.8. Esto como tal nos dice también qué puerto se está usando, el puerto 3000, el puerto 2003, y adicionalmente pues tenemos como tal esto almacenado en la nube, o sea, no descargamos localmente, sino está en Docker. Eh, para iniciar la parte de Node-RED, tenemos este comando, podemos escribir Node-RED start, ya teniéndolo instalado, ya con sus respectivos permisos, y aquí el sistema ya va a empezar a cargar pues todo lo gestión de datos que tiene que hacer. Ya, pues para la conexión, pues se puede hacer directamente desde acá, desde nuestro navegador, pero pues se recomienda usar algo alternativo, ya que pues evidentemente por la capacidad del gateway, que son 32 bits, y es una capacidad pues con una memoria limitada y demás, pues se puede hacer un poco tedioso y lento la parte de manipulación de los nodos y pues cuando se hace su respectivo deploy. Entonces nosotros ya podemos ingresar a nuestro buscador local, escribir la dirección correspondiente y nuestro puerto correspondiente, que es el 1880. Una vez digitamos eso, ya como estamos conectados con la IP del gateway, pues ya nos carga los nodos y podemos visualizar, pues, evidentemente el Node-RED como tal. Ya teniendo vinculado todo, pues simplemente tenemos ya el control total de nuestro sistema. Y ya, pues, con lo que hemos mencionado anteriormente, respecto al almacenamiento de la base de datos y demás. Es importante tener en cuenta que existen algunas credenciales directas relacionadas con InfluxDB. Estos comandos ya están tipificados en Internet con algunos nodos ya establecidos por la parte de Node-RED. Simplemente es buscar la información correspondiente para poder manipular dichas librerías y poder descargarlas y poder utilizarlas. Se pueden almacenar en otro tipo de base de datos, pero la base de datos un poco más sencilla para nuestra aplicación era una base de datos temporal, y esta es una herramienta bastante útil para poder hacer la integración como tal que hicimos. La integración en Node-RED ya la tenemos enlazada con nuestro gateway a través de la dirección IP y el puerto 1880 correspondiente. Este Node-RED está descargado localmente en el Raspberry a través de comandos de Linux, los cuales ya están tipificados en Internet, y simplemente es ejecutar una serie de comandos teniendo en cuenta las diferentes autorizaciones que el sistema puede requerir. Como punto importante hay que tener en cuenta que no usar la versión más actualizada del Raspbian, porque el sistema operativo no está totalmente integrado con los comandos que tiene por defecto algunos nodos en Node-RED, específicamente los que nosotros tenemos que usar para tomar, por ejemplo, datos de temperatura o datos relevantes internos del gateway.
Por lo tanto se recomienda una versión 2021 como máximo. La 2022 está muy actualizada y hace cambios en el sistema operativo, en la organización en la cual está tomando los datos en las diferentes carpetas dentro del sistema operativo. Como resaltar, aquí tenemos algunos nodos diferentes relacionados con el gateway, que son los de Raspbian, otros directamente relacionados con nuestra base de datos InfluxDB. Posteriormente tenemos unos nodos relacionados con nuestra base de datos que va a ser almacenada en Google Sheets, un archivo compartido que puede visualizar cualquier persona y poder ser compartido a cualquier dato, con cualquier dato y poder hacer las respectivas modificaciones. Adicionalmente tenemos algunos nodos auxiliares o misceláneos para poder hacer unión y separación de señales. Y adicionalmente tenemos pues nodos directos ya relacionados con la parte de programación en Node-RED. Para, por ejemplo, usar el sensor de temperatura, perdón, el sensor ultrasónico y el sensor de humedad. Esto pues nos limita un poco porque debido a que no, estamos haciendo la programación con diagramas de flujo en Node-RED, esta programación es un poco, está discretizada por los nodos que nosotros podemos adquirir. Lamentablemente, al ser programación y es muy complicado tener diferentes nodos para cualquier aplicación, solo hay para aplicaciones específicas. Pero pues tenemos algunos ejemplos como por ejemplo algunos sensores, algunos actuadores muy sencillos, pero como tal digamos que la idea es que el Raspberry o el Gateway sea nuestro cerebro para otras cosas que podemos nosotros por monitorizar vía Wi-Fi o otros protocolos de comunicación como MQTT u otros. Adicionalmente, pues aquí tenemos nuestra dashboard construida con la parte de Node-RED. Datos importantes, como ya lo vamos a mencionar, datos de voltaje, de corriente y demás se están actualizando cada 10 segundos. Esto se hizo ya que como se están pidiendo muchos datos al sistema, al gateway, puede ser que colapse un poco en cuanto a la digitación de comandos. Entonces, pues, para no saturarlo mucho, pues se dejó cada 10 segundos. Tenemos algunos datos relevantes, por ejemplo, con la parte de alarmas. Esto está relacionado con el nivel de voltaje. Nosotros tenemos actualmente una fuente de voltaje de 2.4 amperios y la Raspberry nos está pidiendo 2.5 amperios. Entonces, en algunas ocasiones, pues debido a esa falta de corriente, pues se genera una alarma que nosotros podemos detectar acá y podemos revisar, digamos, el efecto que tiene. Algunos datos importantes relacionados con el procesador, con la memoria y demás. Y finalmente tenemos unas medidas físicas como lo que nos está originando el sensor de humedad y temperatura. Adicionalmente, pues el sensor de distancia que tenemos el ultrasónico como tal conectado. Finalmente, nosotros tenemos conectado como mencioné anteriormente, nuestro sistema a un Google Sheets y eso lo veremos a continuación para ver cómo se hace la integración. Una vez en Grafana, ya teniendo todos los datos graficados y los registros como tal, eh, recordar que esto se encuentra todo almacenado en nuestra base de datos InfluxDB. Ahí tenemos datos relacionados con voltaje, con temperatura, con alarmas y demás, eh, para que mediante series temporales nosotros vamos a poder registrar lo que está pasando en el sistema. Aquí vemos un poco lo que es como tal el dashboard que se construyó. En el dashboard que se construyó pues está muy parecido a lo que puede ser la parte del dashboard en Node-RED, el típico, el que ya habíamos manejado, pero recalcar que en esto nosotros podemos, gracias a Grafana, poder hacer un mejor postprocesamiento de los datos. Es decir, nosotros en el dashboard normal podíamos ver los parámetros, pero no podíamos intervenir como tal en los parámetros. Aquí nosotros podemos empezar a sacar estadísticos, esos momentos que a nosotros nos pueden interesar para poder hacer algunas predicciones o ver la variabilidad o la varianza del comportamiento de nuestros sensores o de nuestra temperatura para poder hacer eventos predictivos. Este sistema nos permite a nosotros hacer uso de diferentes estadísticos para poder ver cómo los datos se están comportando, ¿sí? Además de tener una multitud de maneras en las que se pueden graficar para crear como un entorno un poco más amigable y poder ver claramente la información que nos está importando. En este momento nosotros tenemos ya como tal datos de voltaje referenciados como voltajes mínimos de la CPU, del controlador, de las entradas y salidas físicas, lo que está consumiendo la Raspberry. Podemos almacenar los históricos, datos que son más relevantes, datos que se están llenando en el sistema. Entonces, gracias a este sistema, pues nosotros podemos ver
ya como tal ordenado en los datos que está adquiriendo el sistema constantemente. En la parte inicial nosotros estamos viendo en la parte derecha los datos del sensor de ultrasonido. Si alejamos nuestro sistema de pruebas, ya el sistema empieza a detectar que se está detectando 53 centímetros, o el sensor que tenemos de humedad está detectando 22 grados Celsius de temperatura, perdón, ambiental, y vemos la variabilidad. Todos estos datos son almacenados y podemos intervenir, podemos hacer predicciones. Posteriormente, miraremos la integración que se realizó con Google Sheets para ver la base de datos como tal física y poder importar, exportar, lo que sea, para poder modificar. Ya una vez tenemos nuestro sistema, vamos a ver cómo se comporta pues llenando nuestra base de datos. Nosotros, esta base de datos, obviamente está almacenada dentro del Docker que tenemos almacenado en Node-RED, con el servicio correspondiente y con el puerto correspondiente. Pero nosotros hicimos la integración con Google Cloud. ¿Por qué? Porque nos pareció un poco más fácil la integración que tiene respecto a sus datos que son planos, son, son datos que están almacenados en celdas, y respecto a nuestra aplicación pues podemos almacenar, por ejemplo, datos de tiempo, el tiempo para cada celda correspondiente a su valor. Entonces nos puede dar un poco más de orden en cuanto a la exportación de los mismos. Aquí vamos a ver la, la implementación como tal, y vamos a ver cómo actualmente se actualiza cada 10 segundos nuestro sistema con los datos que nosotros vamos almacenando. Aquí vemos que ya empezó a llenar los datos correspondientes. Si se alcanza a ver, hay una diferencia de tiempos, claro, porque como se están pidiendo tantos datos, el sistema se demora un poco en cargar la mayoría de los datos correspondientes, hasta que él llena todo su buffer, que nosotros lo pusimos de aproximadamente 1000 datos. Así se va llenando y nosotros vamos a compartir pues, la información relacionada, se puede relacionar, se puede compartir a cualquier persona que lo esté solicitando. Mm, y cuando ya el sistema cumple los 1000 datos, pues simplemente se comparte y se puede ver, no sé, algún tipo de tendencia numérica en el sistema o lo que sea. Ok, a continuación estamos viendo cómo es el comportamiento típico de nuestro gateway Raspberry. Aquí hicimos el dashboard simple en lo que es la parte de integración con Node-RED, y pues estamos viendo parámetros de voltaje, de temperatura y demás, y lo que ya habíamos mencionado más a detalle. Posteriormente aquí estamos viendo la integración ya como tal en Grafana, que con los mismos datos se van actualizando cada 5 segundos, y aquí estamos viendo la variabilidad, por ejemplo, la temperatura en nuestro procesador y demás parámetros que tenemos aquí dentro del dashboard. Importante recalcar la parte de voltaje, la parte de voltaje y sus respectivos rangos, y adicionalmente tenemos acá lo que es unas mediciones integradas para poder ver si hay algún tema de alarma en nuestro gateway que pueda alertarnos para poder, por ejemplo, iniciar con una refrigeración o parar el sistema por un sobrevoltaje. En la parte de arriba tenemos unas mediciones ya respecto a nuestro sensor, ya lo mostraré posteriormente, y los datos de distancia. Aquí tenemos integrado ya nuestro gateway, el modelo aquí en Raspbian lo tenemos aquí también, pero bueno. Y acá tenemos básicamente un sensor ultrasónico, uno normalito, y un sensor de humedad, con sus conexiones a los respectivos pines GPIs y bueno, las conexiones. Vamos a usar esta parte como prueba para poder detectar acá la variación de las distancias. En este momento el sistema nos está arrojando que está a una distancia de 40 centímetros respecto a la emisión de las ondas de este sensor. Vamos a alejarlo un poco para poder detectar y decir que, por ejemplo, ya cambió la medición a 82 centímetros. Esta sería como tal la integración ya del sistema, y tanto la parte Node-RED Grafana y las bases de datos en las cuales se están almacenando todos los datos